Hay un personaje maravilloso, se llama Etienne de Silouet. Claro. Etienne de Silouet alcanzó a ser inclusive ministro de Finanzas de Francia, y resulta que parece que como ministro fue un fiasco. Sin embargo, pasó a la historia por las figuras que él hacía, que conocemos hoy como siluetas. Es una historia bien interesante. Mire, más bien se lo voy a leer completo, Juan. Mire, el apellido de Etienne de Silouet ha dado nombre a esas figuras contorneadas, generalmente de carácter caricaturesco, que todos conocemos por siluetas. El origen de esta asociación de nombres es ciertamente curioso. Este personaje fue durante 8 meses del año 1757 inspector general de Francia, cargo equivalente al actual de ministro. En ese corto periodo tuvo la dudosa virtud, nada rara por cierto entre los encargados de estos cometidos gubernamentales, de lograr enfurecer en su contra a todos los sectores sociales y de dejar prácticamente en bancarrota las finanzas nacionales francesas. Nada más ser nombrado para este puesto por Luis XV, poco después del estallido de la Guerra de los 7 años, se lanzó con verdadera decisión a reorganizar la agricultura y el aparato burocrático, y a acabar con el régimen de privilegios fiscales de la nobleza. Sus logros, si no brillantes, al menos fueron inmediatos. La agricultura entró en un caos terrible. Los funcionarios se rebelaron contra su decisión de gravar sus ingresos con los mismos impuestos que el resto de los ciudadanos, y la nobleza se escandalizó al ver reducidas drásticamente sus rentas y prebendas. Sin embargo, en un primer momento el pueblo ya no le aplaudió. Esta popularidad animó a Silouet a poner en marcha la segunda fase de su programa de reformas. Esta vez se propuso recortar los gastos suntuarios del mismo rey, y especialmente las partidas destinadas a las diversiones reales. Luis XV aceptó a regañadientes, pero cuentan los contemporáneos que paseó su aburrimiento por palacio hasta que acudieron en su ayuda financiera algunos nobles, e incluso se habilitaron para diversión de su majestad algunas partidas de otros ministerios. Todo fuera porque Madame Pompadour, a la sazón favorita real, no viera mermados ni un ápice sus suntuarios dispendios. El ejemplo cundió rápidamente. Los nobles y demás asalariados de la corte recuperaron sus privilegios con la connivencia de funcionarios situados en puestos claves que se veían favorecidos por exenciones fiscales de dudosa legalidad. Sorprendido por la ineficacia de sus medidas, pero no derrotado ni desilusionado, Silouet contraatacó con el tradicional último recurso de los ministros de Economía. Si no se pueden rebajar los gastos públicos, se pueden subir y multiplicar los impuestos. Dicho y hecho. El inspector general promulgó y trató de aplicar toda una batería de nuevos impuestos, entre ellos uno sobre el lujo que gravaba el disfrute de servidumbre, carruajes y en general todo aquello que significara suntuosidad, y que por cierto penalizaba la situación de los solteros al aplicarles una tarifa triple. No satisfecho con ello, se puso en vigor también un nuevo impuesto indirecto sobre todos los artículos de consumo que levantó las iras del pueblo llano. Las protestas arreciaron desde todos los frentes, incluido el Parlamento, y el rey tuvo que intervenir. Es de suponer que sin ningún pesar, desautorizando su ministro y concediendo dispensas con verdadera fruición. Así que Silouet, ciertamente desesperado por la mala situación de las finanzas y sin otra arma a su alcance, tuvo que decretar la suspensión de pagos estatales, acabando de paso con toda posible fuente exterior de financiación y crédito. Cumplidos los 8 meses de su mandato, fue destituido fulminantemente, pero su figura quedó grabada en la mente de todos los franceses, y comenzaron a florecer las burlas y las chanzas de todo tipo dirigidas a su persona. Se fabricaron calzones a la Silouet sin bolsillos, y según una moda al uso, se hicieron tremendamente famosas sus caricaturas en sombra, que el pueblo les dio el nombre genérico de siluetas. Quería contar esta parte de cómo una persona, evidentemente, Juan, un inepto en una determinada función, pero resulta que está haciendo algo que primero no le place, para ellos seguramente no está preparado, y en tercer lugar, una persona de estas características pretende hacer más de lo que no sabe para tratar de llamar la atención. Pero cuando él se retiró, además era un tipo supremamente avaro, empezó a recoger todos los restos de papel que había en su casa, y para pasar esas horas muertas empezó a hacer unas figuritas recortadas con tijeras y ponía una vela atrás y proyectaba su figura contra una pared. Entonces una vela adelante, y entonces se veía la figura recortada contra la pared. Todo tipo de figuras de animales, de personas, de objetos,
Y la gente empezó a interesarse. Algún día un invitado que tuvo le dijo, ¿qué es eso tan bonito? Entonces le contó, y dijo, entonces hazme mi silueta. Pues no decía silueta obviamente, sino el perfil. Mi perfil. Pues ese lo llevó muy elegantemente en un estuche especial, se lo mostró a sus amigos y todos se enamoraron de esas figuras. Y empezaron a pedirle y a posar para él, y terminó, es decir, enriqueciéndose mucho más porque cobraba las figuras, y pasó a la historia porque de su apellido se deriva esa expresión con la que se denominan los perfiles de las personas. Que proyecta una sombra. Lo que llamamos silueta, lo que proyecta una sombra. Claro. Y se cuenta que su pasión era tal, por esa afición, que toda la corte le compró, inundó a Francia de siluetas, y llegó en un momento determinado inclusive a exportar siluetas. Y de ahí se derivó esa costumbre que conocemos. Vea usted, hombre, cómo a veces la ineptitud sirve para algo, ¿no? Hay gente muy inepta que se dedica a hacer bobadas y de pronto le suena la flauta. Hay otros que no, porque usted me cuenta esa historia y me trae a la memoria algunos hechos, ¿no? Por ejemplo, Stalin era un tirano, pues indudablemente, ¿no? Un hombre al que se le atribuyen tal cantidad de muertes que, sobre todo en lo que tiene que ver con sus disidentes, con aquellos que no estaban de acuerdo con su revolución bolchevique o con la revolución que se había implantado en Rusia después de aquel octubre famoso, o después de que dieron al traste con la dictadura de los zares, porque también había sido pues otra tiranía tan o peor que la del mismo comunismo. Y cuando ya Stalin se instaló en el poder, pues tomó una cantidad de decisiones políticas, lógicamente que eran reaccionarias, porque tenía que combatir el antiguo régimen y sobre todo repartir todo un territorio que era inmenso, ¿no? Era la mitad de Europa, pues una cosa muy grande. Sí, señor, a ver si lo podemos mirar muy bien. Y ahí está nuestro amigo Stalin, ¿no? El papá, el padrecito, como lo llamaban los rusos, ¿no? Padrecito. Sin embargo, ese amor que tenían por él, pues no se compadecía con su crueldad y con el cinismo, en la manera como él exterminaba a los enemigos políticos. Las cifras de muertos, pues acomodadas o no, ya dicen mucho. Unos dicen que mató a 20 millones, otros dicen que mató a 25 millones. Otras cifras todavía más escabrosas aumentan ese número a 35 millones de muertos, sobre todo los no partidarios o disidentes políticos de su programa. Pues Stalin tenía una profesión que poquitos conocen, y yo creo que únicamente los que estamos metidos en ese cuento pues sabemos qué era lo que Stalin hacía o lo que Stalin había estudiado. Stalin estudió lingüística, él era dialectólogo, él estudió los dialectos y él como georgiano pues se había preocupado mucho por esos idiomas de esa Rusia que tiene muchos idiomas, ¿no? Son por ahí unas, no sé, 15, 16 repúblicas que tienen formas de hablar diferentes. Y Stalin nunca, pues, que se le haya conocido, digamos, esa afición por la lingüística, no le apareció sino cuando un loco se metió a opinar sobre... Perdón, Joseph Vissarionovich Yugasvili. Sí, señor, Yugasvili. Cuando un loco por ahí se puso a hablar del origen de los idiomas, ¿no? Un Nikolai Marr. Nikolai no tenía nada que ver con Marx, pues no era Marr, con doble R. Y se puso a lanzar una cantidad de teorías locas sobre el origen de los idiomas, y hablaba de las 4 razas del mundo, y que cada raza había aportado una palabra, que esas palabras se habían mezclado, y que esas palabras mezcladas habían dado origen a los idiomas humanos.
Nikolai Yakovlevich Mar. Y ahí fue donde Stalin escribió un texto muy famoso, ¿no? Que lo consigue uno por ahí en los libros viejeros, ¿no? Cuando vino toda esa ofensiva de propaganda soviética que nos inundó en otra época aquí, que se llama Del marxismo y los problemas de la lingüística. Entonces, controvierte totalmente la teoría de Mar, bueno, dice, eso es un contrasentido, eso no tiene razón de ser. Mar, emocionado con el comunismo, decía... Nikolai Mar. Nikolai Mar, vea, hombre, qué bien, hombre, Carlitos, hombre, eso sí es un acierto muy grande, ¿no? Difícil encontrar el recuerdo de este personaje. Y emocionado pues con toda esa revolución bolchevique, pues lanzó su teoría y la planteaba desde el punto de vista del mismo comunismo, ¿no? Que un idioma es el origen de la lucha, o un idioma se origina por la lucha de clases. Cosa pues que hoy en día nadie cree, ¿no? ¿Qué pasaría entonces en una sociedad sin clases? Se quedarían sin idioma. Si no hubiera lucha de clases, o si hubiera una sociedad en donde no se presentara ese fenómeno de la lucha de clases, entonces tampoco habría idioma. Pero bueno, lo cierto es que Stalin lo refutó y le dijo que se quedara callado, que no molestara más con eso, so pena de mandarlo a Siberia. De todas maneras, pues Mar cayó en desgracia y no tuvo nada más que hacer ahí con su famosa teoría. Ahí se vino a saber más o menos, o se vino a conocer esa cualidad que tenía Stalin de ser un buen lingüista, ¿no? Y es más, yo hoy personalmente digo, o me hago esta pregunta: ¿qué tal si Stalin, en vez de haberse dedicado a malgobernar a un país y a producir esa cantidad de muertos, se hubiera dedicado a la lingüística, no hubiera hecho un enorme aporte de pronto, por ejemplo, a la lingüística moderna, en vez de dedicarse a matar gente? Obviamente queda uno esa pregunta. Hay que preguntar, Juan, ¿qué tan brillante era como lingüista? Lo era brillante. Claro, por lo menos ese ensayo que hace en contra de Mar es brillantísimo, muy bien hecho, es extraordinario. Y no le digo que lo venden por ahí, hombre, vaya a la minorista para que vea que ahí lo consigue, por ahí en los puestos donde Chuleta y amigos y compañeros. Allá está el librito ese, y es muy interesante, es valioso.